que yo creo que sería un error creer que pasamos de la época de Obama a la época de Trump, de lo bueno a lo malo. En parte fue una torpeza del Partido Demócrata el haber puesto como candidata a Hillary. Era más de lo mismo. Entonces, muchos americanos lo que vieron es, no, ya estamos hartos de este sistema, vamos a votar por otro. Entonces, ahí hay parte de la explicación. Pero además, Trump y la gente que asesoró a Trump supo entender cuál era la coyuntura, cuál es el sentimiento de un sector muy importante del pueblo norteamericano. Cayó en la cuenta que en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realmente no solamente era la superpotencia militar, el país más poderoso militarmente, sino también Estados Unidos era la gran potencia económica. Realmente el 50% de todo lo que se producía en el mundo venía de Estados Unidos. Y además también en Estados Unidos la población blanca, procedente la mayoría de Europa, era más de la mayoría, más de la mitad de la población. Entonces, y la clase media tenía buenas posibilidades y los hijos o nietos de esas personas iban en plan de ir ascendiendo, de ir mejorando su situación económica. Pero esta realidad de los años 1945 cambió drásticamente ahora. Ahora Estados Unidos sigue siendo la gran potencia militar, indudablemente, pero ya no se produce en Estados Unidos el 50% de todo lo que se produce en el mundo. La clase media se ha empobrecido y los hijos y los nietos de estas personas cada vez van en una situación de mayor incertidumbre económica. Y en pocos años van a dejar de ser la mitad de la población blanca en Estados Unidos. Promovió un sentimiento de que Estados Unidos es lo máximo, de que el pueblo americano es lo primero y que por lo tanto lo importante es el pueblo americano y los demás no valemos. Es curioso ver también cuál es el porcentaje de la población hispana, los latinos que están en Estados Unidos y que ya tienen nacionalidad, que también votó un 29% por Trump. ¿Por qué es importante ver la composición del perfil de los votantes? Porque yo creo que sería un error pensar que todos los que votaron por Trump son antimigrantes. Juntaron ahí varios intereses. Unos era precisamente por cuestión de que si aborto o no aborto, por cuestiones religiosas que votaron en favor de Trump, pero no necesariamente por ser antimigrantes. Aunque sí es cierto que toda esta campaña de Trump ya despertó e incrementó todo ese sentimiento antimigrante que había en algunos ciudadanos norteamericanos. Después también va a ser importante fijarnos cómo presenta Trump su presupuesto de gobierno, cómo distribuye la cantidad de dinero para ver cuánto dinero va a invertir en la defensa, cuánto dinero va a invertir en la seguridad, como para ir viendo si realmente se confirma que el gobierno de Trump va a ser más bien más represivo. Todavía hace falta ver eso. También hay que ver cómo reacciona el Partido Demócrata después de su fracaso y sobre todo cómo reaccionan la cantidad de empresarios y de la iniciativa privada americana que son muy conscientes de que los migrantes no son un riesgo para el país, sino al contrario, ellos se aprovechan de los migrantes y tienen grandes intereses de que sigan los migrantes. También ya ha empezado, bueno, también hay que ver cómo va a reaccionar las iglesias.
para también presionar a que no sea tan drástica la actitud de Trump. ¿Cómo reaccionan los migrantes, tanto los que viven en Estados Unidos como los que están aquí en Centroamérica o en México y quieren irse para allá? Todo eso hace que todavía sea incierto saber qué es lo que va a pasar con Trump. Las principales amenazas que hizo Trump, la primera es que iba a reducir drásticamente el número de personas que las aceptan como refugiadas en Estados Unidos. Dado que Obama había aumentado el número de posibilidades de aceptación de refugio que había en Estados Unidos. Para este año 2016 lo aumentó de 70,000 personas necesitadas de refugio, lo aumentó a 85,000 a nivel de todo el mundo. Y para el año próximo Obama había aumentado a 110,000. O sea que sí iba un plan de aumento. Y de esos 110,000, 9,000 eran para Guatemala, Honduras y El Salvador. La reducción de la inmigración en situación irregular. Trump dijo muy claramente que quería reducirla, pero es ambiguo, no se sabe si se está refiriendo a los que quieren ya quedarse como residentes permanentes o una reducción de los migrantes temporales que van ahí nomás para la cosecha o tiempo de cosecha, etcétera, etcétera. Lo que sí ha quedado muy claro que quiere también combatir los abusos que ha habido con respecto a dar visas o que personas que llegan con visa se les termina el tiempo de validez de la visa y se quedan por allá, que eso lo va a endurecer más. Bueno, de esta situación, el contenido probablemente va a tener estos temas. Primero, lo del muro, que quiere que el muro que ya existe todavía se extienda por toda la frontera entre Estados Unidos y México. Ese es de los temas, desde mi punto de vista, más claros de que anduvo cacareando retóricamente, o sea que no es tan cierto que va a poder construir todo el muro. Es muy costoso, muy difícil, mantenerlo es bastante costoso, entonces es casi seguro de que no va a poner un muro en toda la frontera, pero sí va a utilizar otros medios electrónicos para endurecer y hacer más difícil el paso de la frontera. Eso sí es probable. Que nos lo va a cobrar a los mexicanos. Bueno, que por cierto, hago un paréntesis, Trump abiertamente nos atacó feamente a los mexicanos y que los mexicanos somos lo peor, pero no crean que nomás somos los mexicanos. Trump por mexicano está entendiendo a todo morenito que ande por ahí, o sea que también se incluyen ustedes, para que no se sientan tan que ya la liberaron. Siguiente, que va a incrementar el número de deportaciones. Empezó diciendo que iba a deportar a 3 millones. Ya le ha ido bajando. La última vez que yo tengo noticia dijo que va a ser empezó diciendo 11 millones iba a deportar. Ya le bajó y ahora dice que entre 2 o 3 millones que sean criminales. ¿Pero qué se entiende por criminal? No crean que está hablando solo de los que realmente han matado o han hecho delitos muy graves, sino puede entenderse gente que sencillamente entró, ya lleva 2 intentos de entrada y eso ya es crimen en Estados Unidos, delito, y por lo tanto también los puede referir. Existen más o menos 521,000 casos que están esperando deportación, pero el juicio está muy lento y todavía no han sido decidida su deportación. O sea que ahí hay un rezago ya ahorita muy, muy alto, que eso está haciendo
que para que lo deporten a uno, dado que hay tantos casos ahí acumulados, puede durar años en que eso se cumpla. Trump ha dicho que va a modificar la ley de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. ¿Qué quiero decir con esto? En Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, existe una ley que si llega un niño, niña o adolescente no acompañado de Honduras, El Salvador o Guatemala, inmediatamente no lo pueden deportar inmediatamente, sino entra a un proceso de juicio en el que estudian su caso y muy probablemente después de ese proceso lo deporten, pero por lo menos se puede quedar un tiempito. Eso es probable que Trump trate de reducir eso. A los mexicanos, a los niños, niñas o adolescentes mexicanos no acompañados, ahí los agarran y van para afuera. Los mexicanos no tenemos ese privilegio. Bueno, después había un programa en Estados Unidos que se llamaba Comunidades Seguras, que con eso se incrementaron mucho las deportaciones. Obama acababa de sustituir ese programa y Trump ha dicho que lo va a volver a imponer, con lo cual se va a poner todavía pues más difícil la cuestión de las deportaciones. Y también, como ustedes saben, existen varios programas en Estados Unidos que facilitan la entrada o la permanencia, mejor dicho, en Estados Unidos a varios migrantes que están en situación irregular. Es el caso de los que entraron a Estados Unidos muy niños y que le llaman allá el DACA, la acción diferida, que favorece a todos los que entraron muy niños y les permite poder trabajar y no ser deportados. Y también lo que llaman el TPS, que son una forma de estar migrantes en situación irregular, sobre todo de Honduras y de El Salvador, que ya lleva muchísimos años que se ha venido convalidando. Por ejemplo, salvadoreños ya tienen más de 15 años en esa situación y que afecta a más o menos más de 300,000 entre salvadoreños y hondureños. Si eso lo suspendiera Trump, pues tendrían que venir de irse para afuera esos 300,000.